Ya sé lo que quieres. Por eso estoy aquí, señor Armando. ¿Betty? ¿Betty? ¿Tú estás soñando con Betty? Fue solo una pesadilla, sí. Es el colmo que también tenga que soportar a esa mujer en nuestra cama. No, fue una pesadilla nada más, mi amor. Lo que pasa es que estoy muy preocupado por la próxima junta directiva, es eso. Por favor, no te enojes conmigo. Pues tienes que relajarte, Armando. No puedes dejar que bien te consuma. Además, ya aplazamos nuestra boda. Ya lo sé, ya no hay que hablar de eso, ya. Solo estamos tú y yo. Tú eres lo más importante para mí. Bueno, no quiero que vuelvas a nombrar a esa mujer nunca más. ¿A quién? ¿Sí? ¿A quién? A esa mujer, mucho menos aquí, en nuestra cama. ¿Existes tú? ¿Sí? Wait. ¿Vas a tomar vino? Ay, no, obvio que no voy a tomar vino. No, perdón. La falta de costumbre. Pero come ostras. Me las recomendaron de un restaurante buenísimo. Mira. No. Ay, what's the matter with you? Sorry, pero no puedes comer eso. ¿Por qué no? Porque no puedes comer ostras en el embarazo. Leí en internet que es peligrosísimo para el bebé. Ah. Ay. Me estás cuidando. Bueno, nos estás cuidando. ¿Sabes qué es buenísimo también para las embarazadas, además de los cuidados? El sexo. Porque ayuda a estimular la motricidad del niño y además fortalece la capacidad cardiovascular. No puedo. No sé. No sé qué me pasa, pero es como si no... No puedo. ¿No puedes? Pero no eres tú, soy yo. Obvio. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. También leí en internet que el sueño es muy reparador para las embarazadas, ¿eh? Así que, buenas noches, que descansen. Yo sé cómo salir. No, es... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios, o sea, me toca embarazar como sea. Malditas ostras, no sirven para nada. ¿Qué tal me quedaron sus chilaquiles favoritos? Muy ricos. Mija, ¿cuáles son los planes que tiene tu jefe con Bar? Porque esa empresa está dejando un buen margen de ganancias. Yo la verdad no estoy muy enterada de eso porque solo la administro con Nico. Pero ¿por qué ustedes no tienen una oficina de verdad? Algo propio de Bar. Bueno, aquí hasta está llegando la correspondencia de esa empresa. Ay, pues porque todavía no es necesario. Apenas es para bajar costos. Pero qué tacaño es el señor Armando. Porque él se ahorra el dinero, pero no los carga a nosotros. Pues aquí le sale gratis su oficina. Ay, pero también, como para qué quieres tú una oficina. Piensa que si el señor Armando la autoriza, tendrías que ir todos los días hasta Manhattan y dejar a mamá sola. Bueno, pues eso sí. ¿Y saben qué? Ya me tardé. Ya se me hace tarde, pero nos vemos en la noche. Los amo. ¡Cuídate, hijito! Bueno, realmente los hombres con las manos grandes es mucho mejor, ¿no? Te agarran, saben cómo girarte. Ay, me encanta. Berta, ¿pero qué te pasó, mija? Un accidente cumpliendo con mi investigación de campo, ¿verdad? Pero no se preocupen, esto valió la pena. Les tengo un chisme como para interrumpir la programación. Manas, qué bueno que están juntas. Les traje una sorpresita. Ay. ¡Donas! Ay, yo no puedo comer nada con azúcar. El médico me lo prohibió. Yo no quiero, gracias. Ya desayuné. Sofi, estoy a dieta. Permiso. Ay, mija, si todas ellas se dan el lujo de rechazar esta delicia, pues yo no, ¿verdad? Con permisito. Mana. Nadie me habla bien. Todas están bien rejegas. Bueno, pues vas a tener que esforzarte un poquito más para que te perdonen. Es que la regaste cañón, Chofis.
Mira cómo se lo pone. Mira cómo se lo pone. Mira nada más. Yo creo que mejor nos vamos de aquí, compadre, que el ambiente se puso como pesado. Retirada, retirada. Ay. Señor Armando. ¿Necesita algo? Sí, Betty. ¿Ya consiguió el abogado que le dije? Creo que sí. Solo que hay un problemita. Él no es de Manhattan, sino que es de Jackson Heights. No pertenece a ningún buffet así famoso de abogados. No. Mejor, perfecto. Si no es conocido, mucho mejor. Sí. Bueno, tampoco es que sea un desconocido así como yo. Bueno. O sea, pero tampoco es famosísimo, así que digas, ¡ah! Lady Gaga. Bueno, pero ¿es discreto? Me parece que es muy buen abogado. Y lo mejor de todo es que es barato. Bueno, Betty, la verdad ya no tenemos mucho tiempo para buscar otro. Y si usted confía en él, pues yo también. Y vaya diciéndole a ese abogado que inicie el proceso de embargo. Porque creo que ya estamos muy cerca de hacerlo. ¿Qué pasa, mijo? ¿Sigues pensando en la empresa que administra Betty? Pues es que siento que hay algo raro. Ellos están manejando millones, nadie les pide una explicación. Hasta los dejan hacer las inversiones que ellos quieran. ¿Qué tiene eso de malo? Mira, Betty y Nicolás tan solo son dos muchachos. Les falta experiencia, son muy jóvenes. Estudiaron, mi hijo, no te apures. Ellos están mucho mejor capacitados que tú y yo juntos. Ay, Julia, mira, ellos pueden saber mucho, pero esos lobos de Manhattan me preocupan. A veces me da miedo que alguien se quiera aprovechar de Betty. ¿El jefe de la niña? No lo sé. Pero creo que el papel de un papá es proteger a sus hijos sin importar la edad que tengan. ¿O no? Ahí les va el chisme del año. Patricia Fernández no está embarazada. ¿Qué? Ay, Berta, eso que dices es muy grave. ¿Tú tienes pruebas? Sí. No, pero las estoy consiguiendo. Y esa labor de inteligencia, pues, no es fácil. Ese hijo es de mi jefe, de Ricardo. Sí, y la señorita Marcela está muy convencida de ese embarazo. Oye, hermana, pero ¿tú cómo sabes todas esas cosas? Pues porque ella no se está cuidando. Estoy segura de que estuvo bebiendo. Y lo que tuvo ayer fue una cruda de miedo. Yo la descubrí a punto de tomarse unos analgésicos prohibidos para mujeres embarazadas. Y además, ayer estaba haciendo, oigan esto, kickboxing. ¡No manches! Seguro. Pero un momento, Berta. ¿De dónde sacas tanta información? ¿Cómo sabes eso? Pues porque ayer la seguí. Berta, ten cuidado, no vayas a terminar metida en un problema. Ay, sí. Como otra persona que conozco por aquí. A las 300. ¿Quién son? ¿Qué buscas? ¿Qué? ¿Cuánto el dólar o qué? Pasa. Sí, ya sé que mi outfit está divino. Ay, ajá. Es nuevo. Y ustedes nunca en sus vidas se lo van a poder comprar. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasaría si yo dijera que, pues, que... ¿Por qué no comes un poco de tu dicadona? You are so weird. Are you so warm? Pero la verdad es que a mí me da exactamente lo mismo. Sigue comiendo tu dona. Marianita, amiga, best friend, ¿me haces un té de esos buenísimos que tú haces? Por supuesto que no. Obvio, estoy muy ocupada. Con permiso. Pues no es tu sirvienta. No, bueno, ya entendí. ¿Qué entendiste? Es que falta de solidaridad hay en esta oficina cuando una mujer está embarazada. Qué bárbaro. Pero está perfecto. Cuando ustedes necesiten una mano amiga, pues a ver quién se las da. Cuando quieras te la doy yo. Una donita para tu café.
Jordan, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde estás? Respóndeme. ¿Me vas a ayudar con el dinero? Ay, Patri. Patri, si supieras que estoy más cerca de lo que tú creas y con menos dinero del que tú piensas. Ay, Diosito. ¿Qué puedo hacer para que Patri y yo sigamos pues en contacto y no me quiera ahí botar? Mijo, te traje unas galletitas y un vaso de leche, mijo. Ah, gracias, Miss Juli. Oye, ¿tú sabes para dónde se fue Demetrio? Hace rato que salió y no me dijo a dónde iba. No sé, Miss Juli, pero ¿ya le llamó? Sí, ya lo llamé, pero no me responde. Me diga. Oye, Nicolás, ¿todo está bien con esta empresa, con Bar? Claro, Miss Juli. Claro, digo, yo estoy haciendo así, generando mucho dinero a Bar. Es que yo creo saber para dónde se fue Demetrio. Ay, este hombre es tan terco. Y yo lo conozco tan bien. Ay, mamita, yo que te estoy marcando y tú que no me contestas. Tengo que decirte algo urgente. ¿Qué? Pues, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Yo sí, pero tú, ¿quién sabe? Creo que tu papá se fue para B&M a hablar con tu jefe. Ay, no, ¿con el señor Armando? Mamá, ¿cómo? ¿Por qué lo dejaste salir? Ay, mi amor. ¿Hasta crees que yo puedo detenerlo? Si ya sabes cómo es él cuando algo se le mete en la cabeza. Además, mira, no estoy tan segura de que se haya ido para allá. Es una corazonada que me entró. Ay, bueno, pues seguramente tu corazonada va a estar mal. No te preocupes, yo te llamo al rato. Está bien. ¿Presidencia? Betty, amiga, tu papá está aquí. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.